noches, bienvenidos a este tinerfeño Canal 8 y al programa Crítica en 8. Con Grisela Pérez vamos a presentar en primer lugar a los invitados. Tenemos con nosotros a don José María Rivero, que es economista, que es el subdelegado de Cáritas Diocesana de Tenerife y responsable del Departamento de Acción Social. También nos acompaña doña Marcela Cansino, trabajadora social con experiencia de casi 18 años. Sí. Y que se dedica a la atención primaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, ¿qué es eso de la atención primaria? Es como si fuera el médico de cabecera, pero en el trabajo social. Son los trabajadores sociales que tienen de referencia a las personas en el territorio, los que están más cerca del ciudadano. Sí, también contamos esta noche con otra invitada, con doña Inmaculada Fuentes, que es trabajadora social, igualmente, y que es la coordinadora del Centro de Acogida Guajara. Bueno, ¿en qué consiste ese centro de acogida? ¿A qué se dedica? El Centro de Acogida Guajara lo que pretende ser es una respuesta a ese ingente número de personas que deambulan por las calles de Santa Cruz, que viene a ser sin techo. Bien, usted está dedicada igualmente pues, a la exclusión, a los excluidos. Sí. Y vamos a tratar precisamente en este programa de ese asunto, un asunto que pocas veces al menos se plantea de un modo tan directo y no entre planteamientos políticos, aunque evidentemente tenga un fondo político innegable, pero que vamos a partir de lo que nos encontramos en la calle, de esos conciudadanos que viven en la calle, que no tienen dónde pernoctar. Y para eso, pues, por eso les agradecemos a los invitados el que ellos, que están en contacto directo y trabajando con estos conciudadanos, sean los que nos den testimonio y los que nos opinen sobre las vivencias de esa parte de la sociedad que la tenemos ahí y que es como invisible, diría sectores todavía de personas invisibles, pero que están ahí. Grisela, me parece que nos ibas a hacer una presentación del primer testimonio que hemos recogido sobre este asunto de los que viven en la calle o vivir sin techo. Así es, porque el equipo de Canal 8 ha elaborado un reportaje sobre los sin techo de Tenerife. En un esfuerzo, eso sí, por romper tabúes y retratar de manera objetiva situaciones de exclusión cada vez más graves que están aquí, justo junto a nosotros. Veremos y escucharemos a una representación de esa legión silenciosa de hombres y mujeres que lo han perdido todo y que acaban convirtiendo las calles en su lugar permanente de vida. Mañana podríamos ser cualquiera de nosotros. En la isla de Tenerife viven más de 2.000 personas sin techo. Aunque no hay estadísticas oficiales actualizadas, las organizaciones no gubernamentales hacen números y no dan abasto. Las personas sin hogar se encuentran en el peldaño más bajo del escalafón de la exclusión social. Su perfil varía, y si bien el rostro de la pobreza es femenino, entre los sin techo predominan los hombres de mediana edad, que por diversas circunstancias carecen de apoyo familiar y social y acaban por perderlo todo. Hombre, yo vengo aquí porque los medios económicos que tengo no me alcanzan para tener una vivienda. Aparte de eso, pues tengo una familia que está muy en condiciones de desarraigo y lógicamente, pues saben que tengo que venir aquí. Aquí he encontrado pues ayuda. El hecho de estar aquí fue por una mala racha que tuve, que estoy sin trabajo ni nada, y bueno, este centro me dio la posibilidad de estar. Llevo más de 2 meses aquí. Además, la isla no cuenta todavía con un programa en marcha que coordine los esfuerzos de las administraciones y ONGs sobre esta realidad. No existen muchas veces los recursos sociales, tanto privados como públicos, que puedan dar continuidad a este proceso, ¿no? Quizás podamos esforzarnos mucho en la acogida, hacerla lo más digna posible, quizás podemos esforzarnos mucho también en la promoción y también en buscar medidas para la integración sociolaboral, pero muchas veces faltan medidas que colaboren o ayuden a que esto sea realmente eficaz. No se ve de mucho, por ejemplo, que una persona se empeñe en integrarse en un medio laboral si luego resulta que no tiene alojamiento. Y no se trata de que el número de personas sin hogar sea grande o pequeño.
un solo caso da al traste con las promesas del modelo de vida occidental, que garantiza en sus leyes una vida digna para todos y cada uno de los individuos. Alrededor de la pobreza existe una variedad de tópicos. A menudo son falsos o exagerados. No todos los sin techo son inmigrantes irregulares, drogodependientes, antiguos reclusos o enfermos mentales. Muchos de ellos llevaban una vida normal hasta que fueron víctimas de una mala racha o de problemas personales o laborales. Veo gente muy culta, ¿no? Más de lo que pensaba, porque la gente se piensa que por estar viviendo en un centro de acogida o en un albergue o estar en la calle tienes que ser un ignorante o no, y no es así. La gente, la que llega aquí, bueno, por accidente, no, perdió el trabajo o lo que sea, pero yo me he encontrado con gente que, bueno, ya te digo, habla tres idiomas también y muy culta, la verdad que sí. En esta realidad dura, quizás lo más llamativo es el rechazo de una sociedad dominada por la imagen. Carecer de todo convierte a las personas pobres y sin hogar en invisibles a los afortunados. Deambulan por las calles pidiendo o simplemente pasando el día. Por las noches, los que no encuentran refugio en los centros o albergues utilizan jardines públicos, puentes o parques. ¿Dónde me quedo? En el Parque La Granja. Que hay muchas personas en la calle que necesitan un techo, ¿sabes? Yo no tenía techo. De hecho, he pasado muchas vergüenzas porque he dormido en un coche y muchas personas se han aprovechado también del mal mío, ¿sabes? Yo les diría que se animen y, yo qué sé, que funden más cosas de estas, ¿sabes? Que le den la oportunidad a la gente que está en la calle, que se dejen de tanta... Las flores son bonitas, ¿sabes? Pero una persona necesita un techo y un plato de comida. Según los especialistas, el problema de los sin techo está en expansión. La manera de atajarlo pasa por coordinar los esfuerzos de administración y ONGs para que sean posibles políticas específicas de vivienda e inserción, que ayuden a los afectados a subir ese primer peldaño que les saque de las calles. Bien, estamos en Crítica en 8, en el Canal 8, en el tinerfeño Canal 8, tratando de debatir sobre los que viven sin techo, sobre los que viven en la calle. Bien, pues don José María, doña Marcela y doña Inmaculada, el que quiera puede ya empezar. Lo primero que se me ocurre es que aquí hemos visto las declaraciones de una serie de personas en las que unos están acogidos y otros, bueno, dicen abiertamente que o duermen en coches o viven en el Parque La Granja, etcétera, ¿no? ¿De dónde proceden estas personas? ¿Son todas de fuera o son también personas de la isla? No, vamos a ver. La verdad que hay muchos tópicos, como se suele decir, o como se dijo en el programa. Nosotros tenemos censado lo siguiente: el 59% de las personas que han pasado por los servicios son nacionales. Son personas nacionales, o bien de Canarias o bien de Península. De Canarias son alrededor del 30% del total. El 41%, o sea, el resto, son extranjeros. Y dentro de los extranjeros son no comunitarios, básicamente los predominantes. Y todos están, digamos, eso de estar en la calle, de vivir en la calle, ¿es voluntario? Y perdonen por la pregunta, porque puede haber alguien, también es otro tópico, que dice, bueno, ahí hay suficientes albergues, hay suficientes centros de acogida, y los que están ahí es porque quieren. ¿Eso es así o no? Existe un tanto por ciento que es así, porque se tiene que respetar evidentemente la libertad de la persona. No todo el mundo quiere empezar un proceso, pero es mínimo. La mayoría de ellos es verdad que quieren comenzar ese nuevo proyecto de vida y lo quieren hacer a través de un recurso. Evidentemente el problema está en que no existen los recursos para todos, hay insuficiencia, ¿no? ¿Se puede hablar, perdón, de distintos grados de pobreza dentro de los sin techo o son todos iguales? Punto de vista técnico y sí existen diferentes diferencias, ¿no? Perdón por la redundancia. Vamos a ver, está lo que se llama la pobreza moderada a la severa, en función de que si superas o no el porcentaje de lo que es la renta familiar neta disponible. Bueno,
Bueno, pero estos, perdona, estos que están en la calle o que van al centro de acogida o que van al bebé, se supone que esos no tienen absolutamente ningún recurso o muy pocos recursos. Vamos, eso ya no es severa, sería severísima, ¿o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que también, aparte de eso, hay gente que vive en la calle porque su itinerario de exclusión, o sea, ha ido cada vez un proceso, la evolución a peor, y es muy difícil ya el rescatarlo, por así decirlo. Entonces, para mí sí que hay grados. Hay gente que acaba de empezar en la calle, que es mucho más fácil de recuperar, que vuelvan a la inclusión social, lo que se llaman los procesos, en vez de hablar de excluidos, hablar de incluidos, ¿vale?, en plan positivo. Insertados, sí, incluirlos de nuevo en el sistema. Y hay gente que ya lleva un grado de generación del proceso de estar en la calle y tal, que es mucho más difícil el trabajar con ellos. Indiscutiblemente, dentro de esa gente hay gente que tiene pueden tener unos ingresos mensuales de una pensión no contributiva que está alrededor de los 268 euros mensuales. Pero no todos. No todos. Hay mucha gente... Hay algunos que no tienen ni siquiera la pensión contributiva. Sí, hay gente que sí, gente que no. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice doña Marcela. Es verdad que existen distintos tipos de perfiles. Cuando hablamos de pobreza, primero habría que unificar criterios en cuanto a qué llamamos pobreza, porque pobreza existe una tipología enorme. Aquí hay pobreza intelectual, pobreza y demás. Pero bueno, a lo que nos lleva el tema, ¿no? Por lo menos desde Cáritas y desde el área de exclusión social, sí es verdad que se ha definido lo que eran los perfiles, hablando de media, baja y alta dificultad de integración. Cuando hablamos de alta dificultad de integración, hablamos a lo que tú correspondes, a lo mejor los crónicos, lo que antes se llamaba los crónicos, que han comenzado 18.000 veces los procesos y que bueno, ya a lo mejor comenzar un nuevo proceso pues no es viable. Entonces lo que se hace es simplemente a lo mejor una cobertura de necesidades básicas, un acompañamiento sociosanitario. Donde yo no estoy de acuerdo, que es verdad, en teoría, en un principio pensaba lo mismo, antes de haber trabajado con este colectivo, que a lo mejor bueno, la gente que está en media y baja dificultad para integrarse, pues no hay problema, seguramente es más fácil el tema de la integración, por lo menos bajo mi experiencia, he tocado todo lo contrario, que la gente que ha pisado fondo, la gente que realmente está ahí, es la que después está dispuesta a salir, ¿no? Por lo menos bajo mi experiencia. Sí, continuaremos con este asunto, entre otras cosas para que pueda contestar también doña Marcela, pero me parece que Michela nos iba a presentar otra parte del debate. La verdad es que las situaciones de exclusión son un hecho incómodo para la clase dirigente, especialmente si se gobierna o si ha gobernado con responsabilidades sobre recursos sociales. Hemos hablado con 3 políticos en activo que desempeñan o han desempeñado cargos de esta índole. Y quizás haya que intensificar los servicios específicos para ello. Lo que hay que hacer es evitar que se llegue a ese nivel de marginación. Me acuerdo de muchas personas que atiendo cada día en los centros de atención a drogodependientes, me acuerdo de Juan Manuel, me acuerdo de Fernando, me acuerdo de Candelaria, que viven en condiciones absolutamente impresentables, que no tienen vivienda, que están en grandes dificultades sociales, que no tienen ni siquiera pensión no contributiva. Me acuerdo de esto. Estas son las políticas sociales para los sin techos que hace Coalición Canaria. Estas son las casas de personas que viven en Barranco Grande, que tienen su igual derecho que todos nosotros y que realmente están de espaldas absolutamente a la realidad municipal. Y por tanto entiendo que en estos momentos los asuntos sociales y los sin techo y la marginación y las drogodependencias constituyen la mayor hipoteca que tiene Santa Cruz a futuro. No hay un indicio, deberemos dirigirnos a los servicios municipales de cada una de las ciudades, básicamente de las áreas metropolitanas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que es donde se concentran. En los pueblos hay, la verdad que prácticamente muy poca mendicidad. La mendicidad se produce básicamente en los municipios grandes, Santa Cruz Laguna, y va unido también a otras patologías que tienen esas personas, no solamente reúnen esa condición de excluidos socialmente, sino que además suelen reunir un componente de alguna enfermedad, alguna patología que agrava su situación y que le hace más difícil poder integrarse. Doña Marcela Cansino, antes la hemos dejado, no le hemos cortado la palabra, pero quedaba en el momento de empezar a hablar. Me parece que quería replicarle algo,
me parece, a doña Inmaculada. Sí, yo creo que realmente la gente que ya está en un proceso con mucho deterioro es bastante más complicado, aunque haya tocado fondo, como tú dices. Creo que sí que se adaptan más al existencialismo, a que los tengas en un sitio y a no trabajar nada más, que la gente que realmente inicia un proceso. Desde luego, lo que está claro es que lo que hay que potenciar es la prevención. Eso es evidente. Sí. ¿Pero hay medios para la prevención? ¿Medios para la prevención? Pues... Pregunto. Es una pregunta inocente, pero que me parece que tiene que ser necesaria, ¿no? No sé si exactamente, yo creo que es necesaria. Falta, vamos a ver, para poder prevenir hay que dar a conocer. Y como empezaste, Ricardo, a introducir un poco el programa, los sin techo son incluso pues, excluidos de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay que sensibilizar. No, ¿eh? Exactamente, por eso, 8 no. Por eso un poco la gratitud nuestra de habernos invitado a este espacio. Es necesario, por parte de las administraciones públicas, sensibilizar sobre la realidad, esta realidad que existe en nuestra tierra, que está muy cercana, que es verdad, en eso sí coincido con el señor Bermúdez, es un tema más metropolitano, aunque también tendríamos que hablar de la realidad del sur, donde por suerte en la zona metropolitana hay más centros, hay más recursos. No pasa así con la zona sur o la zona norte. En la zona sur, con respecto a un recurso de acogida para los sin techo, hay uno, y estamos a tope de gente, también por una realidad que también pasa en Santa Cruz y en general en toda Canarias, que es el tema de la inmigración. Pero el recurso del sur es más para inmigrantes que para sin techo. No, es, pues, lógicamente, vamos a ver, la naturaleza del recurso nació para sin techo. Lo que pasa es que en la actualidad la realidad inmigrante está en un 60% en relación a la realidad sin techo. Casi como lo que está pasando en otros centros de día que tenemos en Santa Cruz, al lado del albergue, lo que es Tamarco, un centro de día, aunque todo el mundo lo conoce como el comedor social, es un centro de día con un servicio más que es el comedor, eso hay que dejarlo bien claro, y donde datos que tenemos de la memoria del año pasado, el 50% de las personas que se han dado algún tipo de servicio eran inmigrantes. Inmigrantes que no son los inmigrantes de las pateras, en lo cual hemos centrado casi siempre la inmigración, digamos, a la que no se atiende, sino que son, probablemente lleguen pues para trabajar o lleguen por otros procedimientos, ¿no? Para otros fines, pero no a través de las pateras, ¿no? Estamos hablando por lo tanto, de personas que llegan por barco o llegan por avión. O por avión. Es otro tópico. Hay que romper un poco en este programa cuestiones de tópicos, a ver si vamos rompiendo un poco de tópico con respecto... Vayan rompiendo, sí, pero vayan rompiendo sin cortarse. A la pobreza, ya lo haremos exactamente. Con la verdad, vayan rompiendo. Tópicos de la pobreza, los perfiles, el típico sin techo, analfabeto, básicamente, despeinado, con las ropas desgarradas y demás, pues hemos visto en el reportaje, o los diferentes reportajes, que eso no es así, que desgraciadamente tenemos una pobreza, más específicamente un sin techo, una persona sin techo cada vez más joven, y eso va creciendo. Por tanto, disculpa, ¿el aumento en la densidad de población garantiza mayor cantidad de sin techo? Podríamos hablar de que existen unos cambios a nivel demográfico, a lo mejor si pues baja la natalidad, si existen, por ejemplo, pues las rupturas, por ejemplo, los divorcios, todos esos cambios demográficos evidentemente afectan a las estructuras, ¿no? Eso llevamos pues el que, como comentaba, al hilo de lo que comentaba José María, aparezcan más mujeres en exclusión, más jóvenes, incluso más menores en exclusión, ¿no? Eso es que en el momento en que vivimos parece que hablamos de un proceso de dualización social, en el que los ricos cada vez son más ricos y los pobres pues tienen más obstáculos para salir de la miseria, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Desde dónde se enfocan las políticas sociales o las políticas del bienestar social, ¿no? El tema de la exclusión, y con un futuro bastante pesimista, por lo menos desde mi punto de vista, va a la alza, es decir, cada vez hay más pobres, más. Canarias es un sitio turístico, ¿no? Y a veces me da la sensación que se maquilla un poco el tema de la pobreza y demás, ¿no? Es que es un aspecto feo, sobre todo, digo feo, sobre todo si se quiere promocionar exclusivamente la hermosura,
Y entonces, pues claro, ahí hay entre medio una serie de intereses económicos fundamentalmente y de otro grado, donde se trata pues de no solo de ocultar la fealdad, sino de negarla. Y aquí estamos para afirmarla, para decir que existe. Yo yo simplemente es decir, yo no digo que no se haga, se hacen muchísimas cosas. Lo que pasa que a veces los recursos que se abren pues no corresponden a la realidad, o se duplican servicios, o no nos ponemos de acuerdo y no nos coordinamos bien. A ver, hay, eso evidentemente. Simplemente yo creo que sentarse, planificar y ponernos de acuerdo entre todos. Y al hilo incluso de lo que decía Marcela, ¿no? El tema, si estoy de acuerdo, evidentemente una persona de alta exclusión evidentemente cuesta más, pero yo creo que estábamos hablando de cosas distintas. Cuando hablábamos de media y baja dificultad de integración, a lo que hablaba es que cuanta más, o sea, la persona cuando ha tocado fondo dentro de ese perfil, por lo menos desde la experiencia, tiene más posibilidades, porque pone más empeño, porque el principal agente de cambio es la persona. Si la persona no quiere, ahí no puedes hacer nada. Me refería desde ahí, yo creo que hablábamos de lenguajes distintos, ¿no? En ese sentido. Indiscutiblemente, ahora mismo hay gente, como decía José María, con unos perfiles que no tienen nada que ver con la gente que se ha criado en casa cuna, con gente con problemas mentales, con gente, desde luego hay drogodependientes, y eso es dentro de la gente, de las personas sin hogar, hay un índice bastante elevado de personas con enfermedades mentales crónicas de larga duración y gente con procesos de drogadicción, bien sea alcohol, bien otro tipo de sustancias. Eso es evidente. Y es gente que no suele acudir a los recursos, porque cuando están, por así decirlo, puestos, no es la hora de entrar, por ejemplo, en el albergue, ¿no? Y no van a ir al albergue, puesto que ellos ya están bien y están pues todos juntos, se apoyan, conocen bien la red de recursos. Lo que pasa es que los recursos no están dimensionados para cómo están ellos. O sea, yo creo que sí que es cierto que los recursos tenemos pues una puerta de entrada, pero muchas veces no es la puerta, tienes que ir a cogerlos a la calle. Es diferente. Volveremos con doña Inmaculada, que me parece que quería hacer uso de la palabra, pero antes, si les parece, vamos a hacer un paréntesis para oír algunos mensajes comerciales, claro. Con todos ustedes aquí en Canal 8 y en Crítica en 8, hablándoles hoy acerca de los sin techo. Saben ustedes que varias ONGs dedicadas a los servicios sociales operan en la isla de Tenerife. Sus programas asistenciales conviven junto a los recursos del Gobierno autonómico, el Cabildo y los ayuntamientos. 3 de estas iniciativas encajan perfectamente en el perfil de las personas sin techo. Se trata del proyecto Guajara, Café y Calor y Emanuel. Las ONGs y los ayuntamientos llevan el peso de la asistencia a las personas que carecen de vivienda. Cáritas se perfila como la entidad que más recursos dedica en Tenerife a este problema, con un total de 5 programas específicos. Tamarco, por ejemplo, ofrece en Santa Cruz servicios de asistencia social básica, un comedor, además de orientación y apoyo psicosocial. Durante 2002 atendió a 211 personas. Lo que estamos desarrollando es la atención del comedor a todas las personas que acuden al recurso. También pues cubrir determinados servicios que son necesarios, que demanda la propia persona, que como pueden ser pues, vales de ropa, vales de farmacia, a lo mejor algún impreso que sea necesario por alguna razón, que ellos expliquen. También pues el contactar con recursos sociales que tengan que ver también con ellos por derivación o por información que se precisa porque esa persona recurre a esos otros recursos, entonces pues hay una intercomunicación, coordinación a ese respecto. Y luego evidentemente pues cualquier cuestión que cualquier persona pues pueda plantear en cualquier momento intentamos atenderla de la mejor manera posible y poder dar la respuesta que se nos solicita. Al otro extremo de la línea asistencial, Café y Calor es una iniciativa llamada de baja exigencia. Proporciona alojamiento nocturno y desayuno. El pasado año acogió a 138 personas, de las cuales tan solo 23 eran mujeres. Es aquí donde se perciben las situaciones crónicas, generalmente fruto de la combinación de varios problemas.
lo que se está pretendiendo poco a poco hacer de que esto en verdad sea una casa hogar para personas que llevan muchos años, que no tienen relaciones de familiares, que tienen ya problemas de salud fuertes, que no tienen dónde agarrarse, aunque algunos tienen alguna pensión no contributiva o alguna ayuda económica básica, pero son máximo 350 euros, que eso a lo mejor no le da para conseguirse, y ya por la situación física o mental no tienen dónde ir. Además, las administraciones y las ONGs participan en el proyecto Caracol, que trata de alcanzar la coordinación futura de todo lo disponible para personas sin hogar. El proyecto Caracol consiste en la participación de todas las entidades que trabajan con este colectivo en medidas para intentar ayudar a la solución de este problema y que sea efectivamente con la participación de todos, porque entendemos que si se trabaja solo desde una parte no vamos a conseguir demasiado. Hay mucha red y toda la red tiene que estar implicada en la solución de esta problemática. Están ustedes en Canal 8, en el tinerfeño Canal 8 y en el programa Crítica en 8, en esta ocasión dedicado a los que viven en la calle, a aquellos que no tienen techo, a aquellos que no tienen dónde vivir. Me parece que don José María Rivero, que recordamos es el subdelegado de Cáritas Diocesana de Tenerife y responsable del Departamento de Acción Social, quería intervenir ahora. Sí, solamente rectificar un dato que se dio en el reportaje. Año 2002, año pasado, el número de personas que se dieron servicios en el proyecto, en el centro de día Tamarco, no fueron 211 personas, fueron 1.100 personas. 1.100 personas. De hecho, Tamarco es la puerta de entrada a los diferentes proyectos de Cáritas, es decir, ahí se hace a través de lo que es la acción social de base, pues un poco se diagnostica qué cuestión tiene, qué realidad presenta la persona usuaria y se va derivando en función si tiene un tema de falta de techo, si es inmigrante, si tiene pues algún tipo de enfermedad mental o problemas con las drogas o el alcohol, ¿no? Sí, una de las cuestiones que han salido antes, que me parece que la decía doña Inmaculada Fuentes, era la falta de coordinación. Nosotros también la teníamos previsto el plantearlo en este debate, ¿no? Entonces, la falta de coordinación. No hay coordinación entre aquellas instituciones, ONGs, etcétera, que se dedican a atender este problema social. Sí lo hay, la coordinación sí lo hay, y aparte que es un gran esfuerzo, seguramente Marcela opina lo mismo que yo, o sea, es muy difícil el tema de la coordinación, es complicado, no es imposible, pero es bastante complicado. Me quería entender usted que faltaba coordinación. Sí, muchas veces falta coordinación y falta información, es decir, el tema incluso de, hay recursos que no saben ni que existimos, o sea, que no existen los centros, y eso no somos muchos, ¿no? Pero que ni existimos, ni siquiera conocen cuál es el protocolo de fase de llegada. ¿Entre ustedes? Entre entidades externas, evidentemente. O sea, entre ustedes les falta información sobre otras entidades que se dedican a esto. Es que creo que nosotros, por ejemplo, el tema de la coordinación, yo me he visto que no nos conocen en principio, no sabe que existimos, ¿no? Entonces, claro, eso ya denota una falta de conocimiento en la red de recursos que existe, ¿no? Y hablo de entidades públicas inclusive, ¿no? Entonces me parece bastante grave. O sea, que no les han hecho un encuentro, por ejemplo, no digo una excursión al monte ni nada parecido, pero sí un encuentro de trabajo, bueno, para decir, oiga, conózcanse, convivan, vamos a organizar algún tipo de sesiones. No, nada de eso, nada. Muchas veces las iniciativas parten de las mismas ONG, el tema de coordinarnos, pero luego ya es bastante difícil, vamos a dejarlo ahí, don Ricardo, es bastante difícil. No lo deje ahí, porque es que si, vamos a ver, con mi mayor respeto, ¿no? Le invito a que no lo dejemos ahí, porque si lo seguimos dejando ahí, pues evidentemente podemos no avanzar. Entonces, doña Inmaculada, no sean tímidos a la hora de exponer el problema. Es decir, ¿usted qué quiere decir? Que esa iniciativa, no por culpa de las profesionales, en este caso trabajadoras sociales como ustedes, que está aquí doña Marcela Cansino,
con su amplia experiencia, ni muchísimo menos estamos hablando. Pero sí, a lo mejor en despachos enmoquetados, pues falta sensibilidad para hacer, vamos a decirlo así. Pues no lo sé, seguramente, no lo sé. Yo no podría decir cuáles son los motivos. Lo que sí sé es que en el día a día, y yo vuelvo a repetir, bajo mi modesta experiencia, que tampoco es tanta dentro del tema de la exclusión y sobre todo como trabajadora social, pero sí me veo en el día a día y como ciudadana que me cuesta coordinarme y que no es un tema meramente personal, es un tema que me veo con mis propios compañeros en otros recursos que nos cuesta sentarnos en una mesa a coordinarnos y a unificar criterios, porque entonces lo que estamos haciendo es solapar servicios y parchear un sistema, como puede ser en este caso el colectivo de exclusión, ¿no? Incluso preguntarle a Marcela como representante, pero no como algo personal, sino como representante del ilustrísimo Ayuntamiento de Santa Cruz, si conoce realmente cuál es la red de recursos, si me permites la pregunta, Marcela, si conoce cuál es realmente la red de recursos que existe en exclusión y si consideras que es insuficiente o suficiente. Vamos a ver. A nivel de entidad pública, no hablamos de ONG, ¿qué dispone el Ayuntamiento de Santa Cruz? El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene el albergue municipal, que además el albergue municipal da una respuesta a toda la isla, con lo cual el Ayuntamiento de Santa Cruz está con unos recursos utilizándolos para el resto de la isla. Perdone, quiere decir que porque no viene solo gente de Santa Cruz. Quiere decir que es un albergue no municipal, sino insular. Es el albergue municipal, pero realmente insular, en la realidad es el albergue insular porque no existe otro. Y mi segunda pregunta es, ¿tú crees que da cabida para ser como un albergue insular? No da cabida. El albergue tiene 102 camas, 103, tiene como 21 camas de familia porque son para 7 familias, calculando una media de 3 camas por familia, luego tiene 57 plazas de hombres y 25 de mujeres. Evidentemente eso no da cabida para un albergue, pero sí podría dar cabida para un área metropolitana. Y a lo mejor resulta que si hubiera un albergue en el norte y en el sur, mucha de la gente que está aquí, que además ahí hay otro problema y es un desarraigo de las zonas en las que uno vive, pues entonces a lo mejor en vez de tener a la persona de La Matanza, de La Victoria, del Puerto, de Los Realejos, ese estaría en su zona y el albergue municipal de Santa Cruz estaría acotado a una zona más metropolitana, ahí indiscutiblemente. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas camas tiene Guajara? Antes de responderte a cuántas camas tiene Guajara, sí, me parece decir, existe un albergue que es municipal, bueno, ahora me entero que es insular, también te digo. Vamos, no es insular, es municipal. Lo que pasa que la realidad, la cobertura que da es municipal. Pues entonces es insular, perdón. Es insular, pues ya está, es insular. Pero solo se mantiene con fondos municipales. Pero vamos a ver, Marcela, a mí la duda que me da, y de verdad, a mí la duda que me entra, a nivel de ayuntamiento que solo exista un albergue municipal, uno, y que encima la cobertura sea a toda la isla, eso es lo primero. Tú has visitado el albergue municipal y tú sabes cómo está, en qué condiciones está, masificado completamente. Perfectamente. Y que los trabajadores... Pero, vamos a ver, tú me estás planteando que el Ayuntamiento de Santa Cruz va a hacer un macrocentro para que venga la gente, es que pues que otro ayuntamiento construya otro albergue. Al hilo de lo que te estoy diciendo, a lo que yo me refería es que no apuesto por los macrocentros, al revés, porque el Ayuntamiento, sabiendo lo que sabe y tanta evidencia que es, porque no apuesta por microcentros pequeños donde realmente hagan un trabajo más personalizado. Pisos de acogida, todos los recursos de alojamiento alternativo son los ideales para trabajar con cualquier tipo de personas. Los macrocentros no son buenos para trabajar. No, si yo no estoy a favor de un macrocentro, pero yo me pregunto si tú conoces cuál es la red de recursos que existen. Solo existen 2 casas de acogida en una isla, una en María Blanca, que es el puerto, y otra en Santa Cruz como es Guajara, y luego el Calor, que es para un tema ya de alta exclusión. Vale, si tan importantes son los microcentros o los pequeños centros, ¿por qué no hay más? Mi pregunta es esa, ¿por qué no hay más? Eso se lo podrías preguntar a los políticos del resto de la isla, no al Ayuntamiento de Santa Cruz, puesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz está dando una respuesta con su albergue. Sí, perfecto, y hablo del área metropolitana, perfecto, nos metemos con todos los municipios, vale. Quiero meter una subida más de tono, si me permiten. Yo creo que el albergue tienes razón, surge con un sentido municipal. Es verdad que yo incluso diría que más que insular es provincial, porque también hay personas de otras islas, correcto, pero es verdad que, y voy haciendo alusión un poco al reportaje, necesitamos mayor coordinación. Es verdad que, por ejemplo, el tema del proyecto Caracol es una iniciativa que surge hace relativamente poco, a partir del Ayuntamiento de Santa Cruz, relativamente poco, desde hace 2 o 3 meses. Ahí está Cáritas apostando con 2 personas de diferentes proyectos, y a ver cómo nos coordinamos. Chapó, ¿no?, para ese tipo de iniciativas.
Pero es verdad que, por ejemplo, la que hay, el albergue podríamos hablar mucho. El albergue es verdad que no solamente es un tema de albergar a la gente y darle de comer, que solamente se le da de comer el desayuno. Yo creo que la gente necesita otro, o tiene otro tipo de necesidades. No solamente es el alojamiento, sino, vamos a ver, tiene una macro infraestructura o estructura infrautilizada, porque solamente dan acogida y techo. El servicio de lavandería no están funcionando, hay gente que lo necesita. Y así podemos hablar. La gente no solamente se le puede dar una cama y un desayuno, un bocadillo y un café con leche. Hay que darle más alternativas. Perdona, ¿y para qué está el comedor al lado? El comedor. Que se mantiene con fondos de la comunidad autónoma, porque no se mantiene con fondos de Cáritas. Y gracias que están sostenidas en gran parte por la Dirección General perteneciente a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Gracias. Sobre el papel queda muy bonito el decir que existe un ayuntamiento. Bueno, pero te hablo de mi opinión, es lo que yo veo, o sea, yo veo el día a día. Vamos a ver, sobre el papel queda muy bonito decir que hay un albergue, que se trabaja bajo un modelo X y demás, pero es que luego yo aterrizo y voy al albergue y me veo que aquello es un modelo puramente asistencialista, porque los trabajadores, con todo mi respeto, no dan avío, porque es que aquello está masificado. Es más, aquello es el desastre y aquello es donde tienen que ir los políticos de turno. Yo soy apolítica completamente, no me defino por ninguno. Pero, perdona, el albergue ha evolucionado en mucho, a nivel de estructura y de no a nivel de personal, no a nivel de estructura, a nivel del programa que se lleva con la gente. ¿Pero qué se hace, Marcela? ¿Qué se hace? Si la principal entrada para un centro de acogida, yo te hablo del centro de acogida de Guajara, uno de los filtros es el Paita Marco, porque el principal demandante en un recurso es el Paita Marco y el albergue municipal. Ahí es donde existe el filtro y donde empieza a derivarse a las personas según el recurso idóneo. Vale. Aquello no da avío, aquello es patético para los propios beneficiarios y para los propios trabajadores, que ahí lanzó una historia a favor de ellos, que aquello no se puede, hay una descoordinación tremenda, masificada. El albergue y la estructura del albergue está para dar una respuesta de un alojamiento alternativo puntual. El albergue se supone que es un tema transitorio. Lo que se necesitan son otro tipo de recursos para trabajar después. Tú tienes una persona en la calle que no tiene donde dormir y lo que tienes que hacer es darle la respuesta para que tenga una cama donde dormir, un baño donde asearse y un sitio donde estar al cobijo. Ahí es donde está el problema. Eso es un tema. El tema de la acogida. En la acogida se está trabajando y se están trabajando, los educadores están trabajando con la gente que prolonga en una medida, en un tiempo más largo su estancia. Pero no centramos el problema en el albergue. El albergue, por eso te digo, es el filtro y la entrada. Perfecto, vale. Sí, no, pero centrándonos a lo que yo me refiero, que algo me explico muy mal, porque como es la primera vez que estoy yo por estos medios, vamos a ver. Existe el albergue municipal, ¿vale? Y del albergue municipal evidentemente debe empezar a derivarse a la persona y buscar el recurso idóneo para, que cubra, que solvente un poco el problema. Faltan recursos. Ahí donde quiero ir. Eso te lo he dicho antes. De Santa Cruz. Pero es que eso te lo he dicho antes. Poner los codos en las ONG y basarse en ¿Y las ONGs cómo se financian? Vale, sí, eso está estupendo, se financia evidentemente. Perdona, lo que tiene que haber... No, lo que tiene que haber es... ¿Y qué seguimiento existe por el ayuntamiento de cara a las ONG? También me pregunto yo. Pues mira, en los temas... ONG, perdona, porque en eso estás muy equivocada. Con los temas de cooperación social y voluntariado se están haciendo, por ejemplo, con Cáritas tenemos un convenio y sobre los programas que se están subvencionando de Cáritas, que se subvencionan más de 5 o 6 en el año, se están haciendo protocolos concretos para el seguimiento. Llámese Chaxirasi, llámese Sansofé, llámese AFAB. No, perdona, no sobre el despacho, es que me parece que el problema, tú acabas de nombrar, que había un desconocimiento bastante grande de los recursos y evidentemente hay un desconocimiento bastante grande en general de los recursos y los profesionales nos centramos en un apartado y vemos ese solo, pero hay mucho más amplio, existe coordinación, poca, debería de haber muchísima más. Me alegro que lleguemos a un consenso, Marcelo. Hay un consenso mínimo en que hay cierta coordinación, pero no del todo coordinación. Bueno, vamos a hacer otro paréntesis y volveremos enseguida. Estamos en Canal 8, en Crítica en 8, volveremos enseguida. Tinerfeño, Canal 8, en Crítica en 8, en un programa poco habitual, dedicado a los que viven en la calle, dedicado a aquellos que no tienen techo. Casi estamos en el tramo final de este debate
Y bueno, han salido varias cosas, ha salido que existe coordinación entre aquellas ONGs, instituciones que se dedican a atender, no mucho porque siguen sin techo, algunos y siguen en la calle, a estos conciudadanos. También se ha hablado de falta de recursos, Y se ha hablado y se ha apuntado por parte de doña Marcela Cansino de la necesidad de que hubiese también albergues en el norte y en el sur de la isla, al menos para liberar al albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife, que, aunque sea municipal de derecho oficialmente, de hecho se convierte en albergue no solo insular, sino, como decía José María, hasta provincial. Por lo tanto, yo pienso que igual, hombre, a lo mejor hay algún político que toma la bandera. Esa bandera, digo, políticos en el gobierno y políticos en la oposición, de que igual que están planteados, están planificados hospitales en el norte y en el sur, pues haya también albergues en el norte y en el sur, por ejemplo. Y de este debate, uno de los frutos prácticos que podría sacarse sería, entre otros, ¿no, Grisela?, esa sugerencia, esa petición que es al hilo de la necesidad. Pero bueno, yo no quiero interrumpirles a ustedes porque los que están en debate son ustedes. Grisela y yo estamos acompañándoles muy a gusto y son ustedes los que tienen que debatir y los que tienen que... No se dejen en el tintero, no dejen de decir aquellas cosas que tienen que decir. Y si tienen que decir que el Cabildo se tiene que implicar, pues díganlo. Ahí vamos. Yo sí quería decir eso. Falta coordinación, creo que ha quedado bien claro. Se están haciendo intentos también, por otra parte, para que esto cambie. Es verdad que necesitamos también la participación de las administraciones públicas en mayor grado. Necesitamos sobre todo también el tema del Cabildo. El tema del Cabildo, vamos a ver, Cáritas recibe básicamente las subvenciones, básicamente de lo que es la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Servicios Sociales. Del Cabildo, pues supongo que es a través del IAS, Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria, no existe una convocatoria de subvenciones específica para el tema que nos trae sobre esta mesa, que es los sin techo. No lo hay. Puede estar maquillada a través de proyectos sociales, donde se puede pedir pues, un poco el tema de equipamientos y demás, pero no van dirigidos específicamente a este colectivo. Y por parte de los ayuntamientos, pues también no hay, si no esa sensibilidad, porque podríamos entrar en cuestiones un poco delicadas, sí es verdad que necesitamos otro tipo de esfuerzo. En temas de acogida, básicamente, por el volumen de personas que se acogieron, para la redundancia, es necesario más ayuda, más coordinación, esta realidad, más euros, más financiación para la intervención de las ONG, que estamos ahí, básicamente es Cáritas. Es verdad que también hay cuestiones puntuales que lleva algún comedor social que lleva las Hermanas de Caridad en Santa Cruz, o bien en lo que es la parroquia de San Juan en La Laguna, pero poco más. Entonces ahí necesitamos más medios, más sensibilidad por parte de las administraciones públicas, más conciencia de esta realidad dolorosa que son los sin techo. Los sin techo existen. Al principio se daban unas cantidades con más de 2.000 personas. Ahí está incluido todas las personas que pasaron por los diferentes servicios, incluidos los inmigrantes, pero si específicamente le ponemos etiqueta de sin techo, son más de 1.000 personas, son en torno a 1.200 personas. Y esto yo creo que en Tenerife, tener 1.200 personas, yo creo que esto clama al cielo, ¿no? Es una realidad muy fuerte que los políticos, que ahora además estamos en tiempos electorales, no puede virar la cabeza. Sobre todo porque estamos en una sociedad turística de imagen y esto pues no sale porque nos interesa. Y podríamos hablar mucho de la situación que está ocurriendo, por ejemplo, en el sur, en los cristianos, con el centro de día en Manuel. ¿Qué sucede allí? Pues que hay 800 personas en función del año pasado, la memoria del año pasado, pues entre sin techos e inmigrantes. Y es una zona turística donde pues pasan a lo largo del año más de 4 millones de personas.
Ustedes han hablado de distintas descoordinaciones, por decirlo así, entre ustedes mismos, entre las distintas corporaciones, pero ¿quién debería de asumir la competencia en la coordinación de todos los recursos que existen? Pregunta complicada, la verdad que sí, la pregunta es complicada, la pregunta es muy complicada. Primero tiene que haber una predisposición, yo creo que aquí vamos a empezar por ahí. Si hay predisposición, lo demás viene fácil. Es decir, yo entiendo que a veces, oye, pues los horarios no son compatibles o lo que sea, pero si partimos de que queremos sentarnos y que nos preocupa el tema de coordinarnos, yo creo que después el resto ya se soluciona. ¿Quién debe o no quién no debe coordinar? Pues eso es entre ustedes, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en el tema institucional, es decir, estamos hablando de que los ayuntamientos están resolviendo asuntos sociales, pues casi como pueden, ¿no? Yo creo que debe haber más implicación de las entidades públicas. Es que se puede decir más claro, pero no más alto, creo que es el refrán o algo así. Sí. Más implicación de las entidades públicas, que no que se quede todo en manos de las ONG o de las organizaciones no lucrativas, o sea, no se puede. Y encima se deja ahí, pero luego no hay un seguimiento. Y yo estoy trabajando en una ONG, ¿no? Pero bueno, primero, eso por un lado. Mejoras en el tema de políticas de bienestar social. Una persona con una paguita, para que nos entienda todo el mundo, ¿cómo va a vivir una persona con la cantidad que se dijo antes? Eso es imposible. Evidentemente tiene que recurrir a un comedor social o tiene que picotear un servicio. A mí me parece alarmante, o sea, el número de jóvenes que están en la calle, el número de mujeres que están, primero por malos tratos, lo que hablamos, porque cuesta el tema de la inserción laboral. Y es verdad que se está haciendo, yo no digo solo al Ayuntamiento de Santa Cruz, a todos los ayuntamientos, se están haciendo, pero creo que se están llevando de un camino desde la descoordinación, desde que abrimos recursos y resulta que no corresponden a la realidad que se está trabajando. Todos sabemos lo que se tiene que hacer, pues ya es hora que se haga, ¿no? Es decir, hay un albergue municipal que, bueno, era insular, ahora es no sé qué, y es verdad que está masificado. Pues si lo sabes, pon medidas. Primero, evidentemente preventiva, y en eso comparto con la compañera de mesa Marcela, evidentemente preventiva. Y luego ya si nos vamos a otro colectivo ya es muy fuerte, el tema de te vas a un concierto o te vas a una actividad deportiva que es dirigida a jóvenes, que hablamos que ponen medidas preventivas y después resulta que quien lo anuncia es una empresa de alcohol, ¿no? O sea, es muy fuerte. ¿En qué quedamos? ¿Aquí qué pasa? ¿Que está la doble moral o hacemos cosas pero luego mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no sé, el tema es bastante complicado. Esa tendencia que hay generalmente, porque claro, hay otras administraciones otras administraciones no municipales que de algún modo despejan solo a los ayuntamientos. No, esa es una función, una competencia municipal. Y con esto de los sin techo. Y probablemente esas instituciones tendrán que empezar a asumir que también es competencia de todas las administraciones. De todas las administraciones, no sé si estarán ustedes de acuerdo o no. Sí, además yo creo que lo que hay que intentar es ir generando una oferta de recursos que no sean, como decía ella, un albergue grande, sino otra serie de recursos alternativos para que la gente, principalmente lo que desde luego hay que potenciar es cuando la persona empieza con el proceso, que pierde el trabajo, hay que potenciar desde los servicios sociales comunitarios, hay que no se pierda el hogar, ese tipo de cosas. Y luego, aparte de eso, intentar crear nuevos recursos. Pues gente mayor que vive sola, puede perfectamente haber un tipo de recurso que sea tipo residencia, que sea con unos servicios comunes, cada uno con su habitación, con lo cual genera una independencia, pero a la par tienen resuelta una serie de servicios comunes, cosas que realmente vayan a paliar situaciones que van encaminadas directamente hacia la pobreza. Cada vez hay más gente mayor, cada vez entre las personas que están en la calle hay más mayores, porque los mayores que se están haciendo mayores ahora no tienen su casa de referencia, no han vivido una época a lo mejor de posguerra, que tenían otro tipo de valores y otra forma de vida. Entonces cada vez hay más gente dependiente, cada vez hay más gente mayor. Bien, si no quieren agregar alguna otra cosa, hombre, habría mucho que hablar, pero como medio minuto, si quieren agregar algo, si no quieren agregar nada o reiterar lo que se ha dicho, pues... Sí, yo lo único así por forma de conclusión, detallar un poco el perfil del sin techo en Cáritas, para tener esa realidad que, sigo diciendo, existe y que no podemos mirar hacia otro lado. Lo defino rápidamente, es un varón, edad media en torno a los 45 años, procedencia básicamente nacional,
con un nivel de estudio pues en un alto porcentaje solamente realizados los estudios primarios, aunque van subiendo las personas con estudios medios y superiores, con una problemática añadida a niveles socioeconómicos relacionados con el desempleo, falta de vivienda, problemas familiares y a través de lo que son cuestiones físico-mentales, pues con problemas de salud mental, con alcoholismo, drogodependencia. Y es una persona, pues, el que puede trabajar y se inserta laboralmente, pues, en dos lugares, la construcción y servicio, básicamente la hostelería. Sí, yo reiterar lo que he dicho, que es que llevo años oyendo el mismo bolero y a ver si es verdad que ya lo tocan, ¿no? Que es la presencia de las administraciones públicas, más presencia, reformar pues lo que es las políticas de bienestar social, lo que hablamos de mejorar la red de recursos que ya existe y evidentemente la que existe dotarla de infraestructura y de recursos humanos. Bien, sí. Bueno, yo fundamentalmente creo que por una de las cosas que tenemos que tratar de tender es a la transversalidad, a que los programas tienen que ser transversales e integradores, que una persona sin vivienda, con un problema de salud, sin empleo, sin educación, o sea, es todo, o sea, no es un problema solo de servicios sociales, es un problema de otros sistemas de protección también, y que creo que fundamentalmente la forma de trabajar ahora mismo es la coordinación. Bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias a don José María Rivero, muchísimas gracias a doña Marcela Cansino y muchísimas gracias a doña Inmaculada Fuentes por estar con nosotros en este programa. Gisela, casi como que hemos querido que la última voz en este debate, si nos permiten también la audiencia, la tengan sus verdaderos protagonistas, ¿no? Para que ellos una vez más nos expliquen sin tapujos lo que sienten, lo que cambiarían y algunas otras cosas que también se dejan dentro y que tendrán que aflorar y decirnos. Vamos a escucharles. Yo siempre decía, ya llegué al final, ya toqué fondo, que va, siempre había un peldaño más en la vida, ¿sabes? Mira, la fiesta peor del año eran las Navidades, porque te acordabas mucho de la familia, ¿entiendes? Y acababas llorando como un niño. El resto del año para mí era Llegó un momento que yo no sabía si era sábado, si era domingo, para mí todos los días eran iguales. ¿Por qué soy solo aquí? Estoy esperando. Que todos tenemos derecho a un trabajo digno y una vivienda digna y que lamentablemente se están olvidando de eso, ¿no?